La noticia del fallecimiento de cualquier ser humano a propia voluntad, es decir, porque ha decidido quitarse la vida, sea quien sea, venga de donde venga, siempre es una noticia lamentable. Inclusive este lamento lo he escuchado hasta de personas que han sido culpables de crímenes terribles y cuando están en prisión toman esta decisión y lo logran. Los familiares víctimas o dolientes de ese crimen hasta lamentan esa muerte porque dicen que fue una salida rápida y que no pagó lo que tenía que pagar por sus crímenes. Uno aprende en la vida que además estas decisiones dejan secuelas muy duras para quienes siguen con vida y formaban parte del entorno social, afectivo de esa persona que ya no está. E inmediatamente surgen los cuestionamientos de qué pudimos hacer para evitarlo, qué nos faltó mirar, qué nos faltó observar. Lo más reciente fue de las noticias que son diarias. Yo creo que lamentablemente estas decisiones cada vez son más frecuentes, más recurrentes y en un tono casi que diario. Pero la noticia que fue bastante sonora recientemente fue este sacerdote joven, además, que decide un día quitarse la vida y que inmediatamente genera en las redes sociales por diferentes vías una serie de reflexiones en torno a la humanidad del sacerdote. Es decir, el sacerdote que está llamado a ser pastor, que además consagra su vida para ser en persona reflejo de Cristo en la tierra, administrar los sacramentos, acompañar una guiatura espiritual. Ciertamente, a veces sobreexigimos la expectativa en torno a ellos y esa sobreexigencia hace que no todos sepan manejar los fracasos, los quiebres o las duras tentaciones. Y sobre este último punto es lo que quiero atajar. Para mí, en lo particular, no soy experto ni soy psicólogo, esto es solamente una opinión de un laico. Para mí el suicidio es una de las tantas tentaciones durísimas, casi que obsesivas, que el demonio impulsa en cada ser humano cuando ve terreno para avanzar. Así como puede haber una tentación obsesiva en torno a la sexualidad, en torno a algún vicio en particular, en torno a la codicia, a la vanidad, al narcisismo. Ciertamente el que te digan constantemente que ya esta vida no vale la pena, que ya estás cansado de vivirla, si el demonio ve ese terreno, como dice el texto de la carta de San Pedro, nos ronda buscando a quien devorar, o sea, por dónde entrar, y donde ve esa debilidad, por ahí va a entrar. Y sin duda es de entrada noticiosa, es muy cuestionable que una persona que está llamada a defender la vida y además llamada a predicar la importancia de llevar la cruz hasta el final, con sacrificio, con entrega al Señor, pues un día decida renunciar a esta vida. Por eso mi texto se llama la renuncia a la vida de este sacerdote, que bueno, como dije, pues la noticia fue que se quitó la vida. La visión de esta acción tan lamentable de la iglesia con el pasar de los años ha evolucionado. Y aquí se uso la palabra evolución porque la evolución se supone que es algo que va transformándose para mejor. Y ciertamente de esa visión muy condenatoria, que además diría muy comprensible, porque para mí todo lo que atenta contra la vida es un pecado contra el Espíritu Santo y Jesús decía que los pecados contra el Espíritu Santo no tenían perdón. Y como el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, pues decidir quitar nuestra propia vida o la vida de otros es un pecado muy grave. De entrada lo es. O sea, la acción en sí misma, más allá de cuáles sean los motivadores, la acción de quitarnos la vida o quitar la vida a otra persona es una acción
incorrecta y de gravedad alta. Pero Dios, que es mucho más inteligente que nuestros propios conceptos, conoce las raíces de fondo que pueden haber en una decisión así. Y es allí donde en privado, entre la víctima y él, hay un diálogo mucho más profundo, mucho más realista, de cuál puede ser un motivador que te lleve a renunciar a esta vida. Una vez decía una persona en un canal hace muchos años que la gran mayoría de las personas en algún momento de su vida, tras una crisis por la cual todos vamos a pasar, humanamente hablando, posiblemente ha considerado quitarse la vida. Y además, o por lo menos ha considerado decir, esta vida ya me cansa. Yo mismo me he sentido muchas veces cansado. No es que he tenido estos pensamientos, de verdad que no, pero uno se siente cansado. A veces quisieras que tu realidad fuera otra, económica, social, política, y a veces sientes que tu vida, en comparación con la de otras personas, desde el punto de vista material o prosperidad, sientes que tú, habiendo hecho la tarea de estudiar, de formarte, de hacer las cosas correctamente, pues no has tenido los mismos resultados que puedes ver en otros que quizás han hecho lo mismo o mucho menos y tienen mucho más éxito. El tema aquí de fondo, que quizás a mí me preocupa, es cuando nosotros empezamos desde la misericordia a tratar de verlo todo desde lo humano. Por supuesto, somos seres humanos y en nuestra humanidad somos débiles. Jesucristo lo decía en el huerto de Getsemaní a sus discípulos: oren porque aunque el espíritu es animoso, la carne es débil. Y ese antagonismo, ese agua y aceite que es espíritu y carne, que además pudiéramos definir que en muchos casos la carne o el cuerpo o esta vida es como una prisión a un espíritu que no solamente necesita felicidad y que entiende, muchas veces más avanzado que nosotros mismos en nuestra propia conciencia humana, que esa felicidad solamente se la va a dar Dios, es donde caben estos espacios de vacío. Pero empezamos quizás a decir que, bueno, que el sacerdote es un ser humano, que el sacerdote o cualquier persona en general, hay que entender que tenemos que bajarle un poquito el tema de las exigencias, acompañar, etcétera. Y sí, creo que todo ser humano, como también dice el Génesis, no está bien que el hombre esté solo. O sea, no está bien que ninguna persona transite esta vida en soledad. Yo tenía un profesor en la universidad cuando estudié psicología, que no es la carrera por la cual me gradué, que él nos decía entrando a la carrera: no anden como lobos solitarios, porque nadie va a lograr el éxito de esta carrera si transitan en soledad. Y tenía toda la razón. Fue uno de los motivos por los cuales yo no pude ser exitoso en esa carrera, porque a mí esa relacionalidad me costaba. Hoy quizás me cuesta menos, pero tampoco soy persona de grupetes y andar muy todo el tiempo en colectivos. No, no soy amante de eso. Pero debemos recordar que un acto de este tipo no debe verse solamente como un acto de misericordia, que insisto, ya eso está en el terreno de Dios, no en nuestro terreno. De nuestra parte, siempre debemos orar con fervorosidad por una persona que ha tomado esta decisión y pedirle a Dios mucha misericordia, porque las verdaderas razones solamente las conoce Dios. Y, insisto, es un acto grave. No perdamos ese enfoque de que todo suicidio es un acto gravísimo. Pero para Dios nada es imposible en torno a la misericordia y el empeño que le pone por salvarnos a todos. Lo que preocupa es que nos quedemos en la humanización del ser y no recordemos que estamos llamados a la santificación del ser, a la santidad. Y eso implica progresivamente crecer en la confianza en Dios, ofrecer los sufrimientos que a veces la vida nos pone y Dios permite, enfermedades, crisis existenciales, que también tenemos que entender que no todo el mundo tiene las mismas herramientas para superar problemas desde el punto de vista depresivo y que a veces nuestra mejor ayuda es estar, ahí sí coincido, pero también es verdad que hay muchos sacerdotes que son muy cerrados y que es difícil entrarles. Entonces, la invitación general es, primero, recoger estos temas con mucho cuidado y con mucha oración, entendiendo que el sacerdote y cualquier persona en general es una persona que tiene padecimientos como los tenemos todos y que ninguna cruz, es un refrán muy popular, ninguna cruz superará la capacidad de fuerza que Dios nos da para llevarla.
Por lo tanto, yo también en momentos de crisis que he vivido, y vaya que los he vivido, he aprendido que no hay una situación de estrés que dure para siempre. Y que a veces uno busca renunciar a cosas, salir de cosas, inclusive salir de esta propia vida ante una situación que no le vemos salida, pero que si hubiésemos esperado un poco más, ya sencillamente hubiese pasado como la tormenta. La invitación es a no rendirte a la posibilidad de vivir. Tu vida ya es un milagro, es una probabilidad mínima, pero que tú representas. De millones de posibilidades fuiste tú. De millones de combinaciones posibles desde el punto de vista genético, cromosómico, fuiste tú. Y tu existencia y mi existencia ya responden, necesariamente responden a un llamado, a un Dios que te espera y que te espera por vía natural, que Él sabe determinar cuándo naces y cuándo debes partir. Y que no hay justificación alguna, insisto, desde nuestra realidad humana para que te quites o para que te rindas al deseo de vivir. No la hay. Insisto, como te hablo porque he pasado trances de dolor, no le pierdas la batalla a la vida. En la batalla, lo peor que puede hacer un soldado es sentarse en el campo de batalla y esperar que le caiga una granada y lo mate. El soldado constantemente debe tener instinto de supervivencia para él salvarse y para ayudar a sus compañeros a no morir. Pero en el momento en que el soldado pierde su instinto de supervivencia, la batalla para él está perdida. Así su equipo, su país, su tropa, su batallón ganen. Pero si él se sienta a esperar que la granada le explote, sencillamente ya perdió la batalla. El demonio siempre va a buscar que nosotros queramos perder batallas. El demonio siempre va a buscar que tú con tu adolescencia, con tu juventud, con tu adultez, desde tus errores, desde tus incoherencias, digas tú no mereces vivir. Eso es una frase del demonio, nunca de Dios. Y es allí donde Dios tiene un papel protagónico. Y allá asumo mi cuota de responsabilidad desde la fe que represento. Quizás el gran error de nosotros los cristianos, en general, protestantes, católicos, como te quieras ver, es andar prometiendo prosperidad, alegrías ante un Cristo que lo que prometió fue vida eterna, que no es aquí, a razón de la persistencia, de la fidelidad, de llevar la cruz, de ser luchadores incansables por sostener el anuncio del reino de Dios. Cristo no prometió felicidad para esta vida. Y si nosotros no introducimos esa realidad en nuestras formaciones de catequesis escolares, de vida, y no entendemos que el paquete de vivir viene con esas realidades, caídas, sufrimientos, pérdidas, incoherencia, frustraciones, lamentos. Si nosotros no metemos todo eso en nuestra variable de vida, en nuestro contenido, en nuestro libro, pues este tipo de salidas, escapes, van a estar ahí a la puerta de la esquina. Es como el que se va a casar, decía un sacerdote, y en su maleta de mudanza hacia esa nueva vida lleva una franela que dice divorcio. Y me la pongo en cualquier momento cuando esto no me cuadre. Si esa franela no vivir, escape, como la quieras llamar, la llevas en tu maleta de vida, le estás dando material a aquel que literalmente que te quiere destruir y quiere romper definitivamente tu relacionalidad con Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Judas Iscariote? Judas Iscariote sintió el tormento del arrepentimiento ante una acción totalmente deplorable. No solamente es que dejó de confiar en el Señor, sino que lo vende como que fuera un mueble. Esa conspira para traicionarlo. Pero Jesucristo jamás se lo cruza para decirle, muérete, ahora te vas a ir para el infierno. Jamás. El único que sí tuvo cruce de mirada con el Señor fue Pedro, que también lo traiciona negándolo, y a ese sí lo ve, y sin embargo la mirada de Cristo tuvo que haber sido una mirada tan compasiva que Pedro, en vez de desear quitarse la vida, lloró amargamente porque se arrepintió, pero a partir de allí tuvo una transformación y una fortaleza espiritual. Judas no tuvo ese encuentro con el Señor. Judas no encontró esa mirada. Judas solamente encontró sus tormentos y un demonio que lo incitaba a acabar con su vida, y lo hizo.
Entonces, venga de donde venga esta acción de renunciar a la vida y quitarse la vida, venga de donde venga, nunca será una buena solución. Insisto, y cuando ese terreno ha avanzado, no es mirar culpas, que tú no te acercaste, que tú no te miraste, que tú lo señalaste, no es mirar culpas, que posiblemente en toda persona que tiene este pensamiento hay corresponsabilidades familiares, de amistades, sociales, sí las puede haber, mal manejo de algún tema, no lo descarto, pero ya cuando la acción está tomada, nuestro papel cristiano es orar y pedirle al Señor, no solamente por esas almas que han tomado esa decisión, sino por quienes en este momento, mientras yo hago esta grabación y en adelante, lo están considerando para hoy, para mañana, para dentro de una semana, para dentro de un mes o dentro de un año. Esa no puede ser una alternativa en tu vida, porque además lo que te vas a encontrar al cruzar esa puerta que abre el paso hacia otra vida que es real, tampoco sabes qué vas a encontrar. La desesperación de no encontrar a Dios en esta vida, ¿qué hará que lo vayas a encontrar en la otra vida? No sé si me explico. Nosotros no seremos distintos en la otra vida a lo que hemos sido en esta vida. Si tu angustia te dice que yo no encontré a Dios como una solución en mi vida, cuando abras esa puerta, además de manera introspectiva, anticipada, fuera de tiempo, te hará conseguirte no sabrás quizás ni siquiera reconocer cómo acercarte a Dios sin mirar en ti, Señor, lo hice mal, no era este el camino. Ya Dios, insisto, yo abogo por la salvación de todo el mundo. Yo no disfruto con que ni un alma vaya al infierno, eso me parece terrible. Eso es un castigo superior a cualquier acción humana que pueda haber acá, terrible. Porque el infierno es la ausencia de Dios, es no estar con Dios, y existe, es real. Decía Jesús, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Por lo tanto, lo de Satanás, lo del infierno, lo de los demonios, no es un cuento chino que inventó la iglesia para meterle miedo a los niños que se portan mal. Sino Jesucristo sería el primer gran mentiroso porque es el que más habla del demonio en todas las escrituras. Así lo dicen los grandes exégetas y teólogos de la palabra. Jesucristo habla y además se enfrenta constantemente al demonio. Tú no vas a abrir la puerta y cuando te encuentres con el Señor, en esa realidad, Señor, no confía en ti. O sea, ya que puede cambiar en tu realidad. Si yo hoy decido cortarme un brazo, una pierna o sacarme un ojo, por más que me arrepiente y llore, mi pierna, mi ojo no va a volver a crecer. Lo perdí para siempre. Para ir al cielo, la conexión es la esperanza. Hablaba San Pablo de tres grandes pilares de nuestra fe. La fe, la esperanza, y creo que el último, perdónenme el lapso porque no lo tenía preparado, es el amor o la caridad. O sea, fe, esperanza y el amor. Y de las tres, lo que prevalecerá es el amor, porque cuando usted esté ante Dios, no le va a hacer falta ni la fe ni la esperanza, porque aquello a lo que le teníamos fe y esperábamos ya lo tenemos delante de nosotros. Creo que esa es la interpretación. Pero si tú mejor dicho, no llegas con los escalones de fe, esperanza, y vas ascendiendo porque hay un amor que te llama naturalmente al encontrarte con Dios, pues no puedes, quizás ni siquiera estés ascendiendo al cielo. Quizás estés caminando un abismo donde Dios no va a estar. No porque Él no quiera estar, sino porque tu propia decisión, tu propia vida te ha llevado a estar en un lugar donde Dios no está. Si no encuentras esperanza en esta vida, ¿cómo la encontrarás en la otra? Eso es un tema complejo, pero lo que quiero es que no se haga una apologética del suicidio en torno al pobrecito y a la misericordia. Insisto, esto hay que verlo con muchísima responsabilidad, porque si no se advierte de los peligros del suicidio, siempre va a seguir siendo una opción, inclusive para el más consagrado de los consagrados, para el que tenga la formación teológica más alta, porque al que mucho se le da, mucho se les va a pedir. Y ellos ya, cuando se consagran especialmente, dejan de ser personas de este mundo, invitados en primera fila a ya vivir como si fueran de la vida eterna.
Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.